Damos la bienvenida a Lolo Echeverría. Él es un destacado analista, periodista de opinión. Quisiéramos conocer, Lolo, el tiempo de saludarle. ¿Cómo ve usted la situación del país con el presidente por Europa, Fito, haciendo noticia y también como un distractor de opinión pública, captando la atención mientras la Asamblea dirigentemente sigue tramitando proyectos de ley del gobierno? Buenas tardes, Gustavo. Un gusto estar con usted. Un saludo para las personas que siguen su programa. Eh, bueno, como usted ha señalado, el presidente haciendo noticia y también hasta cierto punto haciendo publicidad. Ojalá que también haga la gestión fundamental, que es la de atraer inversiones hacia el Ecuador. Me parece que el Ecuador está en condiciones de captar inversión extranjera porque, como usted sabe, ha bajado notablemente el riesgo país, que es un indicador importante para la inversión extranjera, aunque no es el único factor. Pero con esas condiciones del país, creo que es factible hacer una gestión de captación de recursos absolutamente necesarios, porque el país no puede crecer sin inversión extranjera y sin crecimiento no hay empleo ni hay posibilidades de mejorar las condiciones de vida. Así que ojalá que no sea solamente eh, una, una gestión dedicada exclusivamente a la promoción del gobierno, a la difusión de la imagen del gobierno, tanto dentro como fuera, sino que tenga contenido. ¿Visto usted el tema de Fito, su recaptura, las noticias que vinieron de Colombia y una situación que no termina de aclararse? Mire, me parece a mí que el gobierno, probablemente no el presidente, probablemente el equipo de comunicación, lo que me parece a mí en realidad es que están tomando mal la gestión que les corresponde. Se están burlando de los ecuatorianos en cuanto que están considerando que los ecuatorianos somos tontos y no somos capaces de aceptar, comprender y asimilar la verdad. Cuando no se quiere entregar la verdad, entonces se dan versiones que no corresponden a la realidad y por lo tanto no son creíbles. En el caso concreto, la captura de Fito se entregó en una versión que no era verosímil porque se atribuyó a la aprobación de una ley que no estaba vigente para aplicarse para la captura. Por otra parte, no era necesaria porque con la legislación vigente era perfectamente factible realizar ese operativo. Entonces, si es que se da una versión que no es verosímil, se presta para que haya toda clase de versiones y que se aprovechen algunos o que se confundan otros, pero que se multipliquen las versiones con la cual todas se hacen inverosímiles. Entonces, en resumen, parece que todos, entre todos, han puesto en dudas ah, el- hasta los hechos más verificables. Parece ser en todo caso la principal línea de información de comunicación del gobierno, el tema de la seguridad. Así lo ha confirmado la portavoz Carolina Jaramillo el día de hoy, hablando fundamentalmente sobre la situación de Fito, la disminución, supuestamente, así lo dicen las cifras del gobierno, de crímenes en este mes con respecto al año anterior. Bueno, para todos es bastante evidente que la violencia no se ha reducido. No ha bajado la violencia porque no ha habido razones o un plan apropiado, adecuado para conseguir esa reducción. Porque mire, hasta el momento todos los planes que anunció el gobierno se reducen al aspecto represivo y al aspecto legislativo. La legislación, por supuesto, aunque se apruebe, toma algún tiempo su aplicación, pero la legislación pretendía afectar a la línea de financiamiento del crimen organizado.
Ahora, esto tiene que implementarse, entonces todavía no puede haber resultados. Es posible que pueda tener tal vez algún efecto psicológico, pero esto es parte de las versiones que se dan hasta cierto punto inverosímiles, que hacen también eso dudoso. Y la gente que quiere creer con certezas espera que haya datos más concretos. En todo caso, lo que me parece a mí es que si es que se trata de reducir la violencia, tiene que darse una lucha frontal, pero en todos los frentes. Es decir, no solamente en la represión, no solamente en la vigilancia de las inversiones que haga, sino también las fronteras, el control de puertos, aeropuertos, carreteras, la ayuda del exterior, la información, la tecnología, la inteligencia. Y hemos visto que se han reducido apenas a dos factores y por eso para muchas personas nos resulta comprensible que no haya bajado la violencia sustancialmente. El tema de la asamblea, ¿cómo lo ve usted? Una asamblea diligente, ágil para tratar los proyectos presentados por el gobierno, pero con una falta evidente de debate sustantivo. Mire, lo de la asamblea me parece que tiene un aspecto positivo para no ser totalmente críticos. El aspecto positivo es que haya alianzas capaces de generar una mayoría que pueda aprobar no solamente proyectos de ley, sino que también haya la posibilidad de integrar las autoridades, el cuadro de autoridades de la asamblea y una vez conseguido como tiene eso un tiempo, entonces da cierta tranquilidad, lo que llamamos gobernabilidad, la tranquilidad para gobernar, para tomar decisiones. Eso es el aspecto positivo. Pero hay un cierto gusto amargo que ha dejado la gestión de la Asamblea en estos primeros semanas, porque en primer lugar se hizo caso omiso de la oposición en la integración de las comisiones y de las autoridades de la Asamblea. Eso no es correcto. El partido de gobierno, el partido mayoritario en este momento, no puede ser quien escoja quién va a representar a la oposición como se hizo. Esto no es democrático. En segundo lugar, me parece a mí que ha faltado debate en la Asamblea. Las minorías están especialmente para generar ese debate. Se entiende que el partido de gobierno y su mayoría conocen y saben perfectamente en qué consisten los proyectos y están de acuerdo y aprueban. Pero el debate lo genera generalmente la oposición. Si no hay debate, quiere decir que otra vez estamos ignorando o minimizando por lo menos a la oposición. Y esto no es bueno para la democracia porque en definitiva de lo que se trata es de que todos los ecuatorianos participen en la gestión legislativa, en la gestión de gobierno. Y si solamente se da participación al grupo que está de acuerdo con el gobierno, entonces la democracia está pataleando. ¿Qué opinión tiene usted sobre la calidad, la complejidad de las leyes impulsadas, leyes con muchas aristas y que podríamos decir no están totalmente firmes, pues se evidencia que hay una oleada de demandas de inconstitucionalidad que serán en breve tratadas por la Corte Constitucional? Bueno, da la impresión de que han sido leyes confeccionadas al apuro, sin la debida preocupación, tal vez por el hecho de que ya contaban o sabían que contaban con una mayoría. Entonces, en primer lugar, se cuestionó la posibilidad de que esté al margen de la Constitución el hecho de que un proyecto de económico urgente tenga diversos temas absolutamente disímiles o que no se pueden reducir a un solo tema como demanda la ley. Entonces, esto puede pasar adelante porque la mayoría apruebe, pero esto no es garantía suficiente de la constitucionalidad y por lo tanto corremos el riesgo que después se presenten demandas y que sean esas leyes observadas e incluso que esas leyes sean anuladas. En segundo lugar, ha habido
conductas de parte de la mayoría de la Asamblea que no se compadecen con la democracia. Por ejemplo, el poder revisar una decisión tomada por una legislatura anterior, eso parece que es un exceso evidente porque es contrario a la Constitución. La Constitución no permite eso si no es cambiando la Constitución. Y entonces, primero debían haber hecho esa reforma para poder hacer esto. Y peor todavía, bueno, algunas cosas ya son de que afectan o chocan contra el sentido común. Por ejemplo, el caso de que se justifique eso diciendo de que no hay ninguna ley que lo prohíba. Cabalmente, como usted conoce, hay en España hoy en día una aprobación de una amnistía que ha sido cuestionada no solo por la oposición española, sino también por Europa. Y curiosamente el argumento es el mismo, de que no está prohibida por la Constitución y por lo tanto se puede aprobar, cosa que es en realidad un adefesio jurídico y contradice, como digo, el sentido común. ¿En qué medida le preocupa a usted los cambios que se han dado en algunos derechos y garantías fundamentales? ¿Y hasta qué punto se podría eh, asentir con esa línea del gobierno de que el fin justifica los medios? Mire, no se puede aceptar eso, no, no es aceptable. Nos toca a nosotros hacer lo que nos corresponde, que es en primer lugar hacer conocer, denunciar, y en segundo lugar, como ciudadanos, digamos, por lo menos expresar la opinión por el momento, expresar la opinión de que no estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, no porque estemos en desacuerdo con el gobierno, no porque nos opongamos al gobierno o porque creamos que ya por ello el gobierno es inválido, no, no es ese el caso, pero sí como prevención. Yo creo que ese es un camino que peligrosamente nos advierte del riesgo de autoritarismo. Si es que se procura aprobar leyes que contradicen los derechos de los ciudadanos con pretexto de afectar los derechos de los delincuentes, hay un exceso democrático y por supuesto que afecta a la garantía que la Constitución ofrece a nuestros derechos. Me refiero en concreto, por ejemplo, a la posibilidad de hacer allanamientos sin llevar una, una orden judicial, como es preciso, está de acuerdo con la legislación. El aprobar eh, la posibilidad de que cualquier momento llegue cualquier persona al domicilio y diga que viene a nombre de una función del Estado, no, no es suficiente. Tenemos que tener todas las garantías adecuadas y exigir esas garantías para saber que las decisiones del gobierno, de la justicia, de la policía, con mayor razón, de los grupos de inteligencia, no puedan abusar, no puedan someter a los ciudadanos al riesgo de que por ingenuidad caigamos en trampas que, que afectan fundamentalmente a la democracia, porque el gobierno está para prevenir eso, para defender los derechos de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos. Y no podemos aceptar que con el pretexto de que hay violencia y de que hay que atacar a los violentos, nos pongan en riesgo también a los ciudadanos. ¿Qué tan sensibles resultan las acciones del gobierno promovidas también a través de estas leyes para influir, por decirlo de la mejor manera, en la justicia ecuatoriana? Sí, es una mala señal la que se ha dado porque el gobierno ya tiene aparentemente el control del Consejo de Participación Ciudadana y por ahí tiene una vía para tener lo que todos los gobiernos quieren, el control de los organismos de control. Esto que decían los romanos, quis custodiet custodes, ¿quién controlará a los controladores? Esa es la cuestión. Y todos los gobiernos se han planteado eso. Y todos los gobiernos, es verdad, que han intentado controlar a los controladores. Y este gobierno también está intentando eso.
Todavía no lo ha conseguido, pero ha dado una mala señal. Finalmente, toquemos el tema de las esperadas reformas al Código de la Democracia. ¿En qué medida complacen esas expectativas que se generaron para tratar de lograr una democracia que de alguna manera sea más fiel con el voto de los ecuatorianos? De manera alguna no complacen a las expectativas para nada. Primero, mire, por ejemplo, el caso este de la aplicación de la ley de Hunt. Eso va en beneficio de las mayorías y tenemos malas experiencias al respecto. Por ejemplo, el gobierno de la Revolución Ciudadana obtuvo el 46% de los votos y consiguió el 75% de la representación. En Azuay, con el 56% de los votos, consiguió la totalidad de los representantes. Y bueno, así hay muchos casos, y simplemente por la aplicación de la fórmula de Hunt, porque esa fórmula busca eh, eh, promover, digamos, que tenga legitimidad el gobierno, que tenga legitimidad la legislatura, pero es una exageración en la representación por encima del deseo de la voluntad popular de los votos. Entonces, eso es un error. Lamentablemente, yo creo que eso persistirá y este es otro factor en el que todos los gobiernos han incurrido, el aprovechar las distintas fórmulas para aplicar a conveniencia. Pero hay otras características y otros factores que también pueden afectar al desarrollo de la democracia. En el caso de las reformas al Código de la Democracia, es absolutamente deprimente que no se haga una revisión a fondo de los partidos políticos, de la forma en que deben nacer, de ejercer su función y la forma en que deben desaparecer los partidos políticos. Hemos visto en nuestro país que la crisis de los partidos políticos nos ha llevado a que se conviertan sino en pandillas, porque en algunos casos ha sido así, por lo menos en grupos de interés que compran y venden diputados, compran y venden líderes, compran y venden puestos en las listas de los partidos. En esas condiciones no se puede hacer democracia. Entonces, se esperaba que una reforma del Código de la Democracia eh, por lo menos, lo mínimo que se podía pedir era que se establezca la necesidad de que el partido político cuente con democracia interna para elegir a sus autoridades y los candidatos, que cuente con la necesidad de tener respaldo popular para subsistir como partido, que tenga ideología, que tenga cuadros, preparación de cuadros de gobierno y preparación de líderes y que tenga planes de gobierno y que tenga sobre todo un proyecto nacional, es decir, un plan para el país que sea válido para todos, no solo para el partido, sino para todos, incluyendo los opositores. Así que si no han podido renovar los partidos políticos o generar las posibilidades de que renazcan de sus cenizas los partidos políticos, no tiene futuro la democracia. La eliminación de la necesidad de una paridad de género en los binomios presidenciales de alguna manera se justifica. Mire, a mí me parece muy bien que haya paridad y yo estoy de acuerdo, pero eso no es prioritario. Lo prioritario es que el partido político represente a los ciudadanos, que el partido político deje, practique la democracia, que el partido político designe buenos candidatos, porque el partido político tiene el monopolio del nombramiento de candidatos. Entonces, si el partido político está vendiendo los puestos, si el partido político está entregando a inversionistas o colaboradores, o por amistades o eso no es posible, entonces no representa. Entonces, ¿cómo se le puede exigir ya detalles más importantes como la paridad de género cuando no están cumpliendo ni siquiera lo más mínimo?
al cierre ya de este diálogo, ¿cuáles son los pasos que considera usted o que le gustaría a usted ver que el gobierno de Noboa dé, más allá ya de estos clásicos temas que parecen ser el núcleo generador de todo, el tema de la seguridad y los temas en materia económica que más allá de lo que se ha hablado, muy pocos cambios se ha hecho? Bueno, yo diría que hay tres problemas fundamentales que tiene que resolver el gobierno y que todavía no ha empezado a resolver. El primer tema es tener un plan completo, coherente para derrotar a la violencia, como señalé, con el control de puertos, aeropuertos, caminos y que tenga también el control de las inversiones del crimen organizado, que pida ayuda de países extranjeros, porque nosotros somos una parte apenas del negocio del narcotráfico. El gran negocio del narcotráfico está en los países consumidores, porque de ahí sale el dinero que financia el narcotráfico. Entonces ellos son parte del problema y ellos tienen obligación de proporcionarnos recursos, asistencia, y tecnología y inteligencia, información. Hay acuerdos, por ejemplo, de que haya posibilidad de intercambiar información, de que los bancos, la banca internacional entregue información cuando son los gobiernos los que solicitan. Bueno, un plan que involucre todo eso es lo que todavía no nos entrega el gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo, empleo. Obra pública para empleo, sí, cuando se piden recursos, se piden para muchas cosas, incluso para pagar deudas atrasadas, en fin, pero nunca se pide para hacer obras que generen empleo, que generen mejores condiciones de vida para los ecuatorianos. Ese es el segundo, empleo. Y tercero es el institucional. Y en lo institucional yo digo que número uno es rescatar los partidos políticos que están en una crisis que nos permiten, que no nos permiten albergar ninguna esperanza en el futuro. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Gustavo. Declaraciones de Lolo Echeverría, analista y periodista de opinión.